Vivir para Cristo, por Jonathan Edwards. Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. El apóstol estaba en Roma cuando escribió esta epístola, como aparece en el verso 22 del último capítulo, donde dice a los filipenses que los santos de la casa de César los saludan. Él también era un prisionero en Roma, como aparece en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en la corte de César. Él era un prisionero por el Evangelio, porque predicaba el Evangelio de Jesucristo, como aparece claramente en el contexto. Puedes recordar el relato que tenemos en Hechos, de cómo fue detenido por los judíos y llevado ante Félix y Festo y rey Agripa, y apeló al César y fue enviado a Roma para ser juzgado por el César. Él estaba en prisión en Roma esperando por su juicio y estaba inseguro de cuál sería el resultado, si sería condenado y ejecutado o liberado. Cuando escribió esta epístola, y esa es la ocasión de estas palabras de nuestro texto, el apóstol luego iría a ser juzgado por su vida, y estaba con dudas de cómo el caso sucedería. Tenía la muerte muy cerca de su vista. La vida y la muerte estaban delante de sus ojos, y ambas le parecían hermoso, de modo que está confundido con cuál es más elegible. Pues para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia. Cuando dice, para él, vivir es Cristo, su significado es que si vive más tiempo, sería para promover el reino e interés y honor de Cristo en el mundo. Sería para el beneficio de la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y para convertir pecadores y promover el reino de Cristo. Por tanto, dice, para él, vivir es Cristo. El significado espiritual de tales palabras tan ampliamente muestra para nosotros la vida de un cristiano, o mejor, una vida cristiana, que difícilmente puede ser expresada en otras palabras. Cristo vive y habita en el corazón de cada creyente. Sí, Cristo es la misma vida del cristiano. Él habita en él como su vida. Como el corazón vital y espíritu sentado en el corazón es la vida del cuerpo, así Cristo es espiritualmente la vida del alma, como corazón vital y espíritu vivificante sentado ahí. Y como por la vida interna del cuerpo fluyen todas las acciones vitales externas, así por la residencia interna de Cristo, como de una vida espiritual, se deduce que el cristiano verdadero vivirá para Cristo y manifestará la vida de Cristo en todas sus acciones. Por tanto, esta es la proposición de la que ahora insistimos, doctrina. Todos los que son cristianos verdaderos viven para Cristo. Nuestro asunto al explicar esta doctrina es mostrar cómo los creyentes viven para Cristo y qué significa vivir para Él, y en eso describir brevemente una vida cristiana, y los principios, acciones y objetivos de la vida de un creyente, distinguido de la vida de los demás. Para que hagamos esto, primero, mostraremos cuál es el prerequisito o qué precede necesariamente vivir para Cristo. Segundo, de qué la vida verdadera para Cristo surge, o de qué principios brota esta vida. Tercero, describiremos qué significa vivir para Cristo. Primero, cuanto a esas cosas que preceden vivir para Cristo, son estas: morir para el pecado, para sí y para el mundo. La vida de un cristiano verdadero por la que vive para Cristo es una vida nueva. Es llamada resurrección de los muertos, como también regeneración. Es ese tipo de resurrección referida en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es este tipo de resurrección a la que Ezequiel se refiere en su visión del valle de huesos secos, y el apóstol en el capítulo 6 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Efesios 2, 5 y 6, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y frecuentemente en otros lugares. Ahora, hay una muerte que debe preceder esta resurrección. Es verdad que todos estamos naturalmente muertos en pecado, pero esta muerte consiste en vivir para el diablo. Pero este tipo de vida debe salir y ser extinguida como una vela antes que podamos vivir la vida de Cristo y para su gloria. La vida que naturalmente vivimos para Satanás debe ser destruida antes que resucitemos para la vida espiritual de Cristo. Esto es de lo más razonable,
Pues ¿cómo es posible que la vida cristiana empiece antes que la vida diabólica acabe? Lo que el apóstol dice de la resurrección del cuerpo, 1 Corintios 15:36, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es también muy cierto de la resurrección espiritual para la vida de Cristo. Primero, por lo tanto, el cristiano verdadero, antes que viva para Cristo, muere para el pecado. De este tipo de muerte el apóstol habla en Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta muerte para el pecado es un arrepentimiento verdadero y piadoso, y odio de él. Por el arrepentimiento el pecado recibe su herida mortal, tal herida que nunca se curará, sino que aumenta hasta que haya privado completamente al cuerpo del pecado de toda su vida. Verdadero arrepentimiento puede muy apropiadamente ser llamado una muerte al pecado, porque en esa tristeza y contrición y giro del corazón, el poder y actividad del pecado muere. La inclinación del pecador al pecado, su amor a él, su encanto y gusto, y el placer falso que solía experimentar en él, desvanece y muere. Y no saborea el pecado más que un hombre muerto saborea comida, y así puede ser dicho que está muerto para el pecado. La vida consiste en actividad, y la vida del pecado consiste en su actividad, pero el arrepentimiento y tristeza piadosa, el pecado, es decir, inclinaciones pecaminosas, no están más activas como antes, sino que yace como aquello que está muerto, ya que hay algunos movimientos restantes del pecado, pero es sólo como los esfuerzos de alguien que está muriendo, y no como activo de quien tiene su vida entera en él. Segundo, el cristiano verdadero muere para el mundo de este tipo de muerte que es necesaria a fin de vivir para Cristo. El apóstol habla en Gálatas 6:14, donde dice, el mundo estaba crucificado para él, y él para el mundo. Esta muerte para el mundo es soltar de la mente las necedades, vanidades, placeres y glorias del mundo. Es el morir de la codicia y mentalidad mundana. El pecador que está vivo para el mundo permite que pensamientos mundanos, inclinaciones terrenales, placeres y apetitos terrenales vivan en él, y él vive para ellos en que pasa su vida en y en busca de estas cosas, y las ve como su vida. Pero aquel que está muerto para el mundo, estas inclinaciones, estos pensamientos ansiosos y deseos fervientes mueren y se desvanecen. Estos pensamientos eran tan naturales para él antes como la vida misma, y los amaba también, porque puso la felicidad de su propia vida en ellos. Pero ahora esta naturaleza mundana es mortificada, y su vida mundana es extinguida. Esto también es muy apto y apropiadamente llamado muerte, pues el desvanecimiento de las inclinaciones mundanas no pueden ser mejor representadas que por una muerte al mundo. Para el cristiano verdadero está, por decirlo así, muerto para estas cosas, como alguien que está fuera de su ambiente. Seducciones mundanas y exhibiciones excelentes, el brillo de la plata y el oro, no lo conmueven, porque está muerto y está vivo solo para Cristo. Tercero, Él muere para sí. Con morir para nosotros mismos no debe entenderse una elección que es para nuestro propio daño, como si fuera para no amarnos. El cristiano verdadero está más alejado que todos de eso, pues nadie consulta su propia felicidad tanto como aquel que vive para Cristo. Es el hombre malo que ama su propia muerte y la elige antes que a la vida, y se tropieza como un necio en su propia destrucción y ruina, en su propia miseria eterna. Pero con morir para nosotros mismos, queremos decir la mortificación de ese amor propio falso y desmedido, irregular, equivocado, por el que buscamos agradarnos solo a nosotros y a nadie más. Buscamos nuestro propio placer presente, sin consideración de nuestro estado futuro. Ahora, esta inclinación fuerte de agradarnos y mimarnos debe morir dentro de nosotros, y debe morir para eso. Debemos morir para nuestras codicias y para nuestras corrupciones naturales, por la mortificación y la más profunda humildad, y una idea humilde y baja de nosotros. Esta muerte para nosotros mismos se refiere muy a menudo en la palabra de Dios. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Lo mismo es hablado en Gálatas 2:20 y en Gálatas 5:24. Pero sería interminable mencionar todos los lugares que habla de mortificación. Este matar de nuestras codicias y corrupciones, tales como orgullo, concupiscencia, apetitos carnales, venganza, etc., es muy bien llamado el odio de nuestras propias vidas, pues es un odio a aquello que era tenido como la felicidad y satisfacción entera de nuestra vida. El cristiano verdadero odia verdaderamente su propia vida, es decir, odia esa vida suya propia y distinta de la vida de Cristo. Como una rama injertada en la vid verdadera, odia toda otra vida aparte de la que deriva de la vid. Odia esa vida que es derivada de su propia raíz y no del tronco común. Como miembro de Cristo, odia esa vida que no es derivada de la cabeza. Antes de estar injertado en Cristo, no tenía ninguna otra vida sino la que derivaba de su propia raíz, y después odia esa vida. Y así es necesario odiar nuestra propia vida. Así demostrado lo que necesariamente precede vivir para Cristo, continuamos, en segundo lugar, a mostrar el principio del cual un creyente verdadero vive para Cristo. ¿Cuál es el principio interno de vida que lo lleva a vivir así para Cristo? Respondo en una palabra: Cristo mismo vive en el alma de un cristiano verdadero, e influye y lo acciona por su Espíritu Santo. Cuando el pecado y el amor del mundo, y codicias carnales y amor propio, que antes eran el principio de sus vidas, son mortificados, entonces Cristo entra en su lugar, y hace su morada en el mismo corazón donde el pecado, codicia y el diablo anteriormente habitaba. Y Él anima y acciona al cristiano por su Espíritu Santo como por refrescantes, calientes rayos de luz difundidos alrededor en su alma, que disipa la oscuridad y es como un calor vital que destruye la frialdad y falta de vida del corazón. Esa rama que antes estaba marchita, seca y muerta sobre el suelo, es ahora tomada e injertada en la vid verdadera, de la cual recibe vida y se vuelve verde y floreciente, y brota en ramas agradables. El alma es unida a Cristo, y por eso participa de su vida. Él vive en Cristo y Cristo vive en él. Sí, no solo vive en él, sino que es su vida. Él es vigorizado con él, con su Espíritu Santo, que es difundido como vida nueva por toda su alma. Y por este principio es que el cristiano verdadero vive para Cristo. Es porque Cristo vive y es la vida del cristiano verdadero. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La vida de un cristiano procede de la misma persona a la que es dirigida. Él es su principio y su final. Y como Él es el alfa y omega de todas las cosas, así Él es el alfa y omega de la vida cristiana. Así hemos demostrado en qué sentido los cristianos llegan a vivir para Cristo, muriendo para el pecado, para el mundo y para sí mismos. Y luego, ¿qué es por lo que ellos viven así? Por Cristo habitar como un principio de vida en el alma. En tercer lugar, llegamos a mostrar cómo viven para Cristo, o como el apóstol expresa, cómo es para ellos que vivir es Cristo. Sé que el apóstol se refiere más inmediatamente a su propagación del Evangelio y de glorificar a Cristo al predicar su doctrina, pero tiene un sentido más amplio. Según otras expresiones semejantes en sus epístolas, ese mismo vivir para Cristo, como en cada cristiano verdadero, deduce su morir para el pecado. Primero, por vivir para Cristo se entiende una vida conformada a su vida en su mayor condescendencia, mansedumbre, bajeza y humildad, en su amor a Dios, en su celo por su gloria, en su desprecio del mundo, en su odio al pecado, en su firme resistencia de las tentaciones del diablo, en su renuncia para la voluntad de Dios, en su paciencia en sufrir perjuicios, dolores y reproches, en su gran amor a la humanidad, en el perdón de perjuicios y oraciones de su corazón por sus corazones, en hacer constantemente el bien. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes. 1 Pedro 2:21-24.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quienquiera que tenga a Cristo residiendo en su alma como un principio de vida, vivirá en conformidad a ese principio. Quienquiera que no siga en una buena medida el ejemplo de Cristo, de él no puede decirse que para él vivir es Cristo. Segundo, vivir para Cristo es un vivir de acuerdo a su regla y precepto en el Evangelio. Las reglas del Evangelio son excesivamente contrarias a la carne y sangre. Atenerse estrictamente a ellas es como cortarse una mano derecha y arrancarse un ojo derecho. Son a lo que los pecadores odian llegar, pero ahora aún la regla más dura de todas ellas será fácil y excesivamente placentera para los que están muertos para sí mismos, para el pecado y para el mundo. Y por muy irritante que sea para el cuerpo de pecado, no puede decirse de nadie que vive para Cristo excepto que tome su cruz y le siga. Tercero, y principalmente, vivir para Cristo o vivir Cristo es vivir para su honra y gloria. Esto todo cristiano verdadero hace. Hace a Jesucristo el mayor objetivo de sus acciones. Su objetivo principal y plan, que será seguido más seriamente que cualquier otra cosa y más seriamente que cualquier otra persona, es la honra de Cristo. Él propone toda su vida a esto como su gran plan, como su asunto principal. Tiene a Cristo en su mirada en toda la serie de acciones sucesivas de su vida. Él es afligido de corazón y atribulado cuando Cristo no es glorificado sino deshonrado, especialmente cuando Él mismo lo deshonra. Él se alegra grandemente cuando ve u oye de alguna cosa hecha que es señal de su honra y el avance de su reino. Su esfuerzo principal es hacer algo hacia la destrucción del reino de Satanás y del establecimiento del reino de Cristo en su propia alma y en el mundo, y alegremente echa mano de todas las oportunidades para hacer así. Él actúa por un principio celestial y tiene por objetivo cosas más celestiales que las que están bajo el sol. Su fe amplía su comprensión y aclara el ojo de su alma, de modo que consigue ver los mayores cielos desde lejos y tener un prospecto deleitoso de Cristo en gloria. Y por eso se esfuerza para actuar y vivir continuamente digno de la profesión que hace de su nombre. ¿Hay alguna imagen de la belleza de Cristo derivada en su alma? Aparece en sus palabras y acciones, y puede ser vista en su vida y caminada. Aplicación. Primero, de eso podemos inferir la vasta diferencia que hay entre la vida de un cristiano verdadero y la vida de personas sin Cristo. ¿Qué diferencia vasta hay en vivir para Cristo de esa vida que es comúnmente vivida por los hombres de este mundo? ¿Qué pocos hay de los que puede decirse para ellos vivir es Cristo? Sí, en vez de eso puede no decirse para ellos vivir es el diablo. Apelaré a la observación de todos los que han tenido los ojos abiertos apenas un poco en este mundo perverso, cómo de excesivamente lejos la mayoría de los hombres están de vivir para Cristo. Qué lamentable es ver lo poco, lo muy poco, que aparece de la vida cristiana en este mundo. Qué poco de Cristo es para ser visto en el caminar y acciones de la mayoría de la humanidad miserable. Qué pocos son los que morirán para el pecado, que han encontrado sus inclinaciones pecaminosas muriendo y jadeando dentro de ellos. Qué lejos están la mayoría de los hijos e hijas de los hombres de morir para el mundo y ser crucificados para él. ¿No está todo el mundo meramente vivo del gran mover que es hecho tras el mundo? ¿Cómo los hombres se gastan con toda la vida que tienen tras cosas mundanas? Qué lejos están de morir para sí mismos y para sus amores propios. Como casi todos buscan solo su ventaja, beneficio y placer propio particular, olvidándose tanto de la gloria de Cristo como del bien de sus compañeros. ¿Qué diferencia vasta hay entre el hombre de este mundo y el verdadero cristiano? Cristo mismo, el poder y sabiduría de Dios, habita en el corazón de uno y llena su alma con una luz divina, una fragancia espiritual y gracia celestial. El diablo toma su residencia en el corazón de otro, y lo llena con oscuridad, con impureza detestable y contaminación, con el humo del abismo,
y con el hedor del azufre del infierno. Cristo mismo es la vida de uno, por la que el alma es actuada y animada, pero Satanás es la vida, o más bien la muerte del otro, lo llena con muerte y apatía, y un estupor y letargo, y lo deja inactivo en todo menos cuando él es empleado en su propia ruina. La imagen celestial del Hijo de Dios, el brillo de la gloria de Dios es derivado en el alma de uno, pero el retrato de Satanás en el otro. Uno sigue el ejemplo de Cristo e imita esas gracias dulces que aparecieron en el Cordero de Dios, de mansedumbre celestial, paciencia, rebajamiento, caridad, etc. El otro sigue a Satanás como su gran modelo en orgullo, ambición, malicia, odio, venganza y engaño. Uno sigue las reglas excelentes, los preceptos del Evangelio de autonegación, toma el yugo de Cristo sobre él y soporta la carga. El otro prefiere elegir dar oídos a los susurros del diablo, aunque le susurre y atraiga para el infierno. Uno hace a Cristo el mismo objetivo principal de su vida, y vive y actúa y lucha por su gloria más que por cualquier cosa en el mundo entero. El otro poco lo aprecia, rara vez piensa sobre él, se importa muy poco si es glorificado o no en absoluto. Uno es sensiblemente tocado cuando oye de algo hecho para Cristo, el otro no lo siente. No se importa para dónde va, si para Cristo o Satanás. El reino de Cristo y gloria es promovido por uno, el del diablo por el otro. En breve, uno en toda su vida tiene su alma principalmente puesta en el cielo, y en las glorias de Cristo ahí, teniendo su mente levantada por encima del suelo por la fe. El otro pasa sus días arrastrándose en la suciedad, hace su mente como un topo o gusano mugriento, alimentándose de la suciedad y estiércol, y rara vez levanta su mente más arriba que de la superficie de la tierra que pisa. Tal diferencia vasta hay entre un cristiano verdadero y una persona sin Cristo. Segundo, ¿vivirá todo verdadero cristiano para Cristo? Entonces, esta doctrina da a cada uno ocasión para examinarse y probarse, si son verdaderos cristianos o no. Podemos estar seguros por nuestro texto que nadie tiene un interés en Cristo sino los que viven para Él, que viven para su gloria. Has oído de la vasta diferencia entre un creyente y un incrédulo. Todo esto proporciona sustancia para la aprobación de ti mismo. Por lo tanto, pregúntate si ya has tenido la experiencia de una mortificación del pecado, y codicia, e inclinaciones mundanas, por la que tu corazón y vida ha sido cambiada y modificada de la carne, pecado y el mundo para Jesucristo. ¿En buen grado sigues el ejemplo de Cristo? ¿Desprecias el mundo y sus vanidades? ¿Eres humilde y manso y paciente como tu modelo bendito? ¿Estás a la altura de las reglas del Evangelio, particularmente a esas en el Sermón del Monte de Cristo, que es un resumen de todas las reglas del Evangelio? ¿Verdadera y realmente haces de la gloria de Cristo lo que deseas y a lo que te propones por encima de cualquier cosa que sea, sean bienes mundanos, posesiones, honra, reputación o placer? ¿Tu vida ha sido, como es ahora, una vida por la que Cristo es honrado? ¿Cristo ha tenido más honra en el mundo al tú vivir en él? Examínate y pruébate, pues muy ciertamente, quien quiera que no viva para Cristo y para su gloria en este mundo, nunca vivirá con él en su gloria en el mundo venidero. ¿Cuántos profesores del cristianismo has visto en el mundo? Pregunto a todos los que han llegado a años de comprensión, por cuyas vidas Cristo no tiene nada más de honra en el mundo, excepto que sea más adelante y que todos se pregunten si eres o no uno de ellos. Si eres, nuestra doctrina te asegura, tú no eres de Cristo. Tercero, un tercer uso de esta doctrina es exhortar a todos a vivir más para Cristo, viendo que todo cristiano verdadero, mientras viva, vive para Él. Que todos los que no son verdaderos cristianos cambien sus vidas y no vivan más para el diablo, sino para Cristo, para que puedan tener un interés en Él. Y que los que son verdaderos cristianos aún cambien sus vidas, pues las vidas de los mejores necesitan una modificación, y verdaderos convertidos necesitan ser convertidos. Por lo tanto, digo, ¿pueden cambiar sus vidas y vivir más para Cristo que lo que han hecho? ¿Que eso que los verdaderos creyentes desean por encima de cualquier cosa, la misma honra de Cristo, pueda ser promovida y que tú mismo tengas una evidencia más clara de que eres un verdadero cristiano,
para que puedan disfrutar de más consuelo, alegría y placer aquí y más felicidad más tarde? Los mejores, si se examinan, encontrarán deficiencias suficientes para dejarlos enrojecidos, y sería grandemente para sus ventajas si a menudo comparasen sus vidas con la de Cristo, y viesen cuán lejos sus humildades, mansedumbres y caridad se queda corto de la de Cristo. Si comparasen sus vidas a la regla del Evangelio y viesen en dónde se quedan cortos. Si dejasen que sus conciencias frecuentemente les susurrase esta pregunta, ¿cuánto mejor es la honra de Cristo en el mundo por yo vivir en él? Por lo tanto, que todos sean exhortados y persuadidos a hacer así. Particularmente, primero, que todos los que tienen esperanza de que son verdaderos cristianos, trabajen más y más para promover la vida de Cristo en sus propios corazones. Trabajen por el aumento de gracia y abundancia en sus ejercicios. No te contentes con eso, de que te has convertido y estás en un estado de favor con Dios, sino ora y lucha por mayores grados de santidad, por mayor y más brillantes revelaciones de la gloria de Dios y de la excelencia y hermosura de Jesucristo, y que tu corazón pueda ser llenado con amor a Jesús y con deseos por Él. Lucha para abundar más en un temperamento cristiano, en una disposición humilde, sumisa, mansa, paciente y caritativa. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y en el 10º verso, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Fe, conocimiento y templanza y paciencia y piedad y amor fraternal y caridad no solo debería estar en cristianos, sino que deberían abundar en ello. 2 Pedro 1, del 6 al 8. El apóstol Pablo, como hombre santo que era, él seguía adelante aún, y no descansó en logros pasados. Si eres un cristiano verdadero, estás con hambre y sed de justicia. Es tan natural para una naturaleza santificada desear gracia y hambre por eso, como lo es para nuestros cuerpos apetecer comida. Por lo tanto, que este apetito aumente y sea perseguido. Lucha para ser más como Jesucristo, más como esperas ser en el cielo. Como Dios, que te ha llamado, es santo, así lucha por ser santo en toda manera de conversación. Para este objetivo, sé más devoto en la oración, que tu corazón esté frecuentemente levantado para Dios cuando estés en tus asuntos ordinarios. Y estate más frecuentemente y sé más cuidadoso en leer las santas escrituras. Esfuérzate en leerlas con entendimiento y una aplicación particular de ellas para tu propio caso. Estate más frecuentemente en tus meditaciones de Dios y Jesús, del amor y gracia maravillosa de Dios y el otro mundo, y de la bienaventuranza del cielo. Y sé más frecuente en examinarte, en buscar y probar tu corazón y tus caminos, para ver cuándo te has desviado del camino del deber, y en dónde tu vida necesita enmienda. Sé más frecuente en conversación religiosa, en hablar de las cosas de una naturaleza espiritual y eterna. Que tu lengua sea más a menudo empleada sobre las grandes cosas que Dios ha revelado en el Evangelio. Y sé más exacto en tu caminar, más en actos de obediencia. No hay nada que tienda tanto a aumentar gracia como su ejercicio en buenas obras. Segundo, usa todos los esfuerzos posibles y aprovecha todas las oportunidades que Dios pone en tus manos para promover el reino e interés de Jesucristo entre los hombres. Usa todos los esfuerzos para de alguna manera u otra ser instrumentos para traer almas a Jesucristo. Esta es la obra que Cristo está llevando a cabo en el mundo, que los cristianos sean compañeros de trabajo con Él, que todos en sus lugares continúen en el mismo plan. No hay nadie sino lo que Dios da oportunidad considerable de hacer. Esto si se busca oportunidades y las aprovecha. Si cada hombre y mujer convertido hiciese lo que podrían de esta manera, habría mucho menos almas yendo al infierno que ahora. Primero, mucho podría hacerse, por ejemplo, si los cristianos estuviesen a la altura de las reglas del Evangelio. Si lo hiciesen, sus luces brillarían ante los hombres que, viendo sus buenas obras, glorificarían a su Padre Celestial. Hay un brillo y gloria en una vida cristiana que, si apareciese en su propio color adecuado en todos los cristianos, sumamente tendería a dar crédito y honra a la religión, y para que los hombres se vuelvan del pecado para Dios. Como los malos ejemplos de todos los que van por piedad tienden a perjudicar la religión sumamente y a alentar la maldad,
Así, cuando dan un ejemplo de una piedad sincera, universal, inafectada, humildad y caridad, tiene una influencia maravillosa de lo contrario. Segundo, al desaprobar el pecado y maldad, y hacer tu parte para que maldad abierta pueda ser castigada y purgada. Los hombres, por sus descuidos de este camino, pueden hacerte participantes de otros pecados de los hombres, y pueden tener otros pecados de los hombres por los que responder en otro día. Y no solo los pecados de personas particulares, sino también la impiedad e impureza de la Iglesia. Y la contaminación de las ordenanzas de Dios es posible que sea puesta a su cargo, y una carga pesada será. Por eso podemos esperar, al menos de los hombres piadosos, que no permitirán ningún descuido en ellos, pues desean cualquier beneficio espiritual por ordenanzas o esperan encontrarse con Cristo a su mesa. Tercero, por padres, educar a sus hijos para Cristo. Si las personas no tienen otra oportunidad, aún tienen oportunidades en sus propias familias de las que tienen gobierno y la instrucción, de hacer mucho por Jesucristo. Y de hecho, cabezas de familia tienen la mayor oportunidad y están bajo las mayores ventajas con respecto a los que están bajo sus techos de quien quiera que sea. Una familia cristiana es como si fuera una pequeña iglesia y Commonwealth, y la cabeza de la familia tiene más ventaja en su pequeña comunidad para promover la religión que ministros tienen en la congregación y magistrados en el Commonwealth, que estando siempre con ellos y tendiéndolos a un mando continuo y teniendo siempre oportunidades de instruirlos. Si padres hiciesen lo que pudiesen de esta manera, multitudes de almas podrían ser salvas por sus medios, y un gran aumento y adición podría ser hecho para el reino de Jesucristo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Suplico a todos los cristianos que desean vivir para Cristo y promover su interés en el mundo, a recordar y seguir estas instrucciones.